las náuseas y los vómitos. Mayormente esto va a ser de origen infeccioso, por lo que va a ser a través, o bueno, su medio de transmisión va a ser fecal oral, a través de lo que son el agua y alimentos contaminados. Dentro de los criterios diagnósticos, esto se va a basar más que nada en la disminución de la consistencia de heces o también en el aumento de la frecuencia evacuatoria. También hay que considerar antecedentes, ya que estos son, bueno, básicamente los antecedentes. Vamos a ver que se puede dar por medio de la ingesta de agua no hervida, viajes recientes por hasta más de 3 meses a zonas tropicales de alta intensidad, el contacto sexual sin protección en zonas de alta mendicidad, las visitas de viajeros, aunque sean asintomáticos, e incluso caminar en zonas endémicas descalzos. En cuanto a las pruebas diagnósticas dentro del laboratorio, consideramos lo que es los electrolitos plasmáticos de la creatinina, también el hemograma completo, en búsqueda de leucocitosis y una desviación hacia la izquierda en pacientes comprometidos es también muy importante. También la presencia de la eosinofilia, que puede verse en infecciones parasitarias con una migración extraintestinal. Los exámenes fecales, también la presencia de leucocitos fecales, orienta también a ver gérmenes que van a actuar invadiendo la mucosa intestinal. Y la calprotectina fecal es una proteína de citoplasma de los leucocitos que también se va a encontrar elevada en deposiciones cuando hay una inflamación, ¿no?, de la mucosa intestinal, y esto va a ser muy sensible. Y también los estudios bacteriológicos moleculares, que más que nada se va a dar para pacientes que estén ya en alto riesgo. Bueno, y dentro de su etiología, bueno, nosotros vamos a considerar dentro de la diarrea aguda lo que son dos grupos, ¿no?, la diarrea no inflamatoria y una diarrea inflamatoria. Dentro de la diarrea no inflamatoria, esta se va más que nada por una diarrea en la que ya se va a presentar de manera acuosa, sin sangre ni pus. En este caso hemos considerado lo que es, bueno, se considera lo que es la Escherichia toxigénica, también el Staphylococcus aureus, el Clostridium perfringens, la Yardia lamblia y la Listeria. Más que nada, estos van a presentar todo lo que es el dolor abdominal, que va a ser de leve a moderado, la fiebre va a ser poco frecuente y sí va a haber una presencia de deshidratación, ¿no? En cuanto a la diarrea inflamatoria, vemos que esta va a ser la que va a tener una, digamos, se va a presentar con sangre, pus y pus no. En este caso tenemos lo que es la Shigella, también la Echinodeva y la Campylobacter. Campylobacter. Campylobacter y la Salmonella. Ya. Esta más que no, creo que se va a ver lo que es para pacientes que ya estén comprometidos con algún tipo de enfermedad externa. Inmunocomprometidos. Sí. Pacientes inmunocomprometidos. Más que nada Campylobacter, ¿qué más? Con su apellido tienes que saber. Campylobacter Yeyuni, ya. La Campylobacter Yeyuni puede estar, ¿qué dice ahí? No veo, en muy chiquita. ancianos e inmunodeprimidos. En ancianos e inmunodeprimidos, ya. Dentro de la epidemiología, bueno, la Organización Mundial de la Salud señala que las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte en niños menores de 5 años y ocasiona 1.5 millones de muertes de niños cada año en el mundo. Los niños malnutridos y con inmunodeficiencias tienen más riesgo de morir. En el Perú, en el año 2009, las etiologías más frecuentes son del 70 al 90% y va a ser viral por medio de rotavirus y el adenovirus. Y las causas bacterianas más frecuentes van a ser la Escherichia coli enterotoxigénica y enteroinvasiva, también el Campylobacter, la Shigella y la Salmonella. Y la causa más común de diarrea del viajero va a ser por medio de la Escherichia coli enterotoxigénica. ¿Cuál es tu apellido? Discúlpame. Calle Aguilar. Calle Aguilar. ¿Y tú eres? Chapoyán. Chapoñán. Ya, continúa. Ahora vamos a ver los mecanismos fisiopatológicos de la diarrea aguda. Estos mecanismos principalmente se van a basar en la reabsorción tanto de agua y de electrolitos, así como también de la secreción de agua y electrolitos, por el cual el paciente va a presentar
deshidratación y también se van a presentar los trastornos de equilibrio. Bien, entre estas tenemos primero a la diarrea secretora y la diarrea osmótica. Vamos a hablar primero de la diarrea osmótica. La diarrea osmótica principalmente se basa en que va a haber una mayor cantidad de sólidos en consumo excesivo, ya sea al consumo excesivo o porque estas no van a ser bien digeridas. Entonces, asimismo, va a haber aquí va a haber una falta de una enzima que va a degradar glucosa, por el cual esta enzima se va a convertir en un osmolito activo, que este osmolito activo va a jalar agua, por el cual va a haber una diarrea aguda en esta situación. Para calcular este osmolito activo, hay una prueba que es el GAP fecal, por el cual nosotros vamos a calcular cuánto de osmolito activo tenemos en el tubo digestivo, que si es mayor a 100, la prueba es positiva. Entonces, el GAP va a presentar, representa los osmolitos activos, que no son los normales, que no es ni el sodio y que no es ni el potasio, por el cual pueden ser exógenas debido a laxantes como el polietilenglicol o endulzantes como el manitol, que también provoca los. ¿Qué tipo de diarrea produce? La osmótica. Ahora vamos a hablar de la diarrea secretora. Para que haya una diarrea secretora, aquí va a participar principalmente los electrolitos, que es el sodio y el cloruro, por el cual estas van a ser causadas principalmente por toxinas. Una de las toxinas es la E. coli, que esta E. coli, que es lo que va a hacer, va a aumentar el AMP cíclico, que este AMP cíclico va a incrementar los canales de cloruro, por el cual va a traer agua y se va a producir la diarrea. Otra toxina importante también es la diarrea secretora, que es la principal y la más importante, es la Vibrio cholera, que esta, al igual que la otra toxina, va a aumentar el AMP cíclico y dentro del enterocito, que como sabemos el enterocito está en las paredes digestivas, y por el cual el enterocito no va a hacer una buena reabsorción, por el cual va a haber una acumulación de agua y en el tubo digestivo y se va a dar la diarrea. Este tipo de clasificación, que es la secretora, se puede manejar por aplicando sales rehidratantes con sodio y glucosa, ya que la glucosa va a jalar agua y por el cual va a manejar Otra cosa que me olvidé decir, que la diarrea osmótica, el ayuno es importante, ya que el ayuno va a disminuir los osmolitos activos que hay en el tubo digestivo, por el cual va a ayudar a manejar la diarrea aguda que va a haber en el paciente. Otra causa es la diarrea inflamatoria, que aquí esta diarrea va a haber una inhibición de la absorción activa de los iones o la secreción excesiva de iones intestinales. Y la esteatorreica, que es una conjunción de múltiples mecanismos fisiopatológicos, o sea, es multifactorial. Ya, ahora en el manejo de la diarrea aguda, he planteado este algoritmo, en el cual este algoritmo principalmente nos va a ayudar a que primero veamos el triaje de la persona, cómo llega la persona, por el cual debemos ver su nivel de hidratación. Tenemos que ver las mucosas, el signo de pliegue, el volumen de eyección, así como también el estado de conciencia que tenga la paciente. Por eso este algoritmo la importancia que nos da es primero verificar el triaje.
los signos que tiene el paciente. Asimismo, otro punto importante nos dice que no solo las diarreas se manejan con antibióticos, sino como está por ejemplo la diarrea del viajero, los inmunosuprimidos, la disentería, así como también trabajadores de salud, la diarrea mayor de 10 días, el aislamiento de Shigella, Salmonella, Giardia. Ya, ¿a eso que le das o no le das? Sí, le das. Sí, le das. Uno puede regresar. O sea, su compañera dice que no todas las diarreas les damos todas las diarreas agudas les damos antibióticos. Tenemos que tener en cuenta quiénes sí les deberíamos dar, ¿no? Ahí he puesto diarrea del viajero, ¿no? ¿Qué dicen? Unos suprimidos, diarreas disentéricas, o sea, con moco y sangre, a eso se refiere, ¿no? Trabajadores de salud, diarrea mayor de 10 días, y que sea una diarrea en la cual se haya aislado Shigella, Salmonella, entamoeba histolítica, Giardia o sospecha de vibrio. Pero vibrio no es un virus, ya bueno. Continúen. Nivel de hidratación, sí. Ya, según el nivel de hidratación, nosotros lo vamos a clasificar en 4 niveles. Tenemos aquí sin hidratación, por el cual si el paciente no tiene deshidratación, vamos a incrementar la ingesta de líquidos, así como también la alimentación va a seguir habitualmente normal, no se le va a cambiar. También para niños la importancia también de la ingesta de zinc. En una deshidratación leve, va a ser una hidratación oral. En menores de 2 años, aquí se continúa normalmente con la lactancia materna, y si fracasa la ingesta oral, su uso va a ser con cristaloides. En una deshidratación moderada severa, que es sin shock, aquí sí se le va a incluir solución polielectrolítica o lactato de Ringer. En los menores de 12 meses, la primera hora va a ser 30 mililitros por kilogramo, y en las siguientes 5, 70 mililitros. Y en los mayores de 12 meses, 30 mililitros por kilogramo en la primera media hora y 70 mililitros por kilogramo en las siguientes 2 horas y media. Y en la deshidratación severa con shock, aquí sí va a ser agolo, endovenoso, cloruro de sodio al 9%, 20 cc por kilogramo en 10 a 15 minutos. Y persistir shock, si de persistir el shock, su manejo va a ser ya por... En los criterios de gravedad, aquí van a incluir criterios tanto ambientales como sociales, así como también los estilos de vida, la higiene, pero los más importantes son los que son relacionados al paciente. Por ejemplo, uno de... No, sí, páralo. Como si fuese un celular. Uno de los criterios tenemos a niños menores de 2 años, a pacientes que tengan anemia o desnutrición, a que tengan inmunodeficiencia primaria o adquirida, y sus factores hereditarios, pues, como alergias, enfermedad inflamatoria intestinal o síndrome de intestino. ¿Ya? ¿Ahí acabó? O sea, diarrea aguda. Y ahí vas frente a diarrea crónica. Sí. Ya, antes de diarrea crónica. A ver, Vázquez Romero. ¿Quién es Vázquez Romero? ¿Tú? Ya, Vázquez Romero dice. Tu compañera dice ahí, ¿puedes sonarte para acá? Porque están todos ellos juntos, no los veo. Yo estoy viejita, ya no veo, no escucho. Aquí adelante, ya. Tu compañera dice, un paciente, dice ahí, mira tu cuadrito, dice, un paciente sin deshidratación, dice, debo incrementar los líquidos, continuar con la alimentación habitual del paciente, explicar los signos de alarma e ingesta de zinc. Ya. ¿Cuáles son los signos de alarma que tú le explicarías al paciente o a la mami, ¿no? Generalmente las diarreas agudas son más en los niños, ¿no? Más frecuente. ¿Qué le diría, señor? Si su hijo o si usted presenta esto y esto, venga por la emergencia. A eso se refiere con signos de alarma. ¿Cuáles serían esos signos de alarma? Pueden ser los que están asociados al CIES,
taquicardia, fiebre, Ya. tal vez puede estar dolor también, abdominal. Taquicardia, fiebre, va a tener, ¿no? Ya. Taquicardia, fiebre, dolor abdominal, Vómitos, vómitos, ¿no? Vómitos persistentes, ¿qué más? Porque si el paciente vomita significa que tiene tolerancia oral, ¿no? Entonces, ya. ¿Apellido? Díaz presenta mucosas como hilos secas con la deshidratación. Ya. Porque Signos de se deshidratación. vómitos y- ¿Cuáles serían los signos de deshidratación que tendría que ver en el paciente? Porque tú le puedes decir, señora, si está deshidratado, lo trae. Le decir, doctor, ¿y cómo sé que está deshidratado? mucosas pálidas. Ya, cosas secas, ¿no? Perdón, secas. Secas. Y la piel está la conjuntiva. Ya. La falta de turgencia de la piel. ¿Cómo están los ojos? hundidos. Hundidos. Ya, ¿qué más? ¿Qué otro signo de alarma? A ver, chicos, ¿algo más? ¿Apellido? Domingo. O sea, ya, Domingo Castro. ¿Cuál sería otro signo de alarma? Tu compañero ya dijo fiebre, dolor abdominal intenso, mucosas orales secas, ojos hundidos, ¿qué más me dije? Vómitos, ¿no? Persistentes. ¿Ya? ¿Qué más? Sangrado y síntomas neurológicos Ya. como somnolencia. Ok, ese es con sangre, ¿no? Señora, si usted observa que en las deposiciones se agrega moco o sangre, tráigalo por la emergencia. Señora, si su niño tiene fiebre, tráigalo por la emergencia. Si tiene dolor abdominal intenso, tráigalo por emergencia. Si tiene alteración del sensorio, lo que dice su compañero, ¿no? El niño, ¿cómo normalmente es un niño? Activo, inquieto, viene, coge, te jala, se sube, se baja, se cae, o se tira, ahorita se para, ¿no? Señora, si usted ve que su niño no se mueve, está echadita nomás en su casa, o tiene tendencia al sueño, ¿no? Está durmiendo el niño, todo el día duerme, está con diarrea y empieza a dormir todo el día. Tráigalo por la emergencia, ¿no? Puede estar haciendo un trastorno sensorio, que es parte de los signos de deshidratación que espera que tenga un paciente y es un signo de alarma. ¿Ya? Eso es lo que dice su compañero, está bien acoplando a lo que dice su otro compañero, ¿no? Entonces, eso hay que explicarle a la mamá, papá, niñera, quien traiga al niño. Señor, si su hijo tiene tales signos, tal, lo trae por la emergencia. Porque si usted le dice, si está deshidratado, ¿qué es ser deshidratado? Mira, que no sé qué es deshidratado. El doctor me ha dicho que sí está deshidratado. Mira, estaba llorando y ahora ya no llora, ya está durmiendo, está tranquilo. Está con encefalopatía el niño, ¿ya? Entonces, esos son los signos de alarma. Ya, eso hay que explicarle al paciente. Si nota sangrado, que eso ya nos indica como su compañera que debe usar antibióticos, ¿no? Entonces, generalmente, eso es lo que hay que hablarle al familiar, ¿no? Ya puedes regresar a tu sitio. Ya, muy bien, chicos. Algo más había preguntado por acá. Otra cosa, ¿qué germen genera la diarrea del viajero? Lo comentó su compañera. A ver, ¿qué germen la diarrea del viajero? ¿Y qué más? Igual de libre, a ver quién es puesto de frío. ¿Qué más? ¿Qué germen? E. coli enterotoxigénica. E. coli enterotoxigénica. Ya, Campylobacter jejuni, generalmente, su compañera dijo, generalmente se presenta en pacientes inmunodeprimidos. ¿Quiénes son los pacientes inmunodeprimidos? Cuando dice pacientes inmunodeprimidos, ¿qué piensan ustedes? Pacientes con quimioterapia, pacientes con VIH, pacientes con cirrosis, pacientes con insuficiencia renal, Diabéticos, Sí, diabéticos. oncológicos, ¿no? sí. Pacientes con VIH, esos son inmunodeprimidos. Ya. ¿Qué más? Nada más, ya, continuemos entonces. Diarrea crónica, ¿no? Apellido que me. Carrera. Voy a exponer. Carrera, ya. Ya, bueno, voy a continuar con... Perdón, un segundito, su compañera, tú eres Díaz, ¿no? Díaz, ¿y tu otro compañero, tú? Domínguez. Ya, su otro compañero Vances es su, ¿verdad? Sí, Y su otro compañero, Cristian, ¿verdad? Díaz Contreras. Ya, ok. Ya, Apellido de voy a su continuar con lo que es diarrea crónica. Apellido. Cubas cofrones. Cubas
Correcto, ya. Voy a continuar con lo que es diarrea crónica. En cuanto a su definición, tenemos que va a ser la persistencia durante más de 4 semanas de heces con consistencia disminuida, la cual va a estar también acompañado de un aumento de la frecuencia de las evacuaciones o un volumen fecal superior a 200 gramos al día. Además, va a haber una alteración del mecanismo de lo que es absorción y secreción intestinal. Además de lo que va a ser de las heces que van a tener consistencia disminuida, de la frecuencia en las evacuaciones, un volumen fecal superior a 200 gramos, vas a tener que la diarrea crónica lo que va a hacer al paciente es que también va a limitar en sus actividades cotidianas. La diarrea crónica, su importancia clínica vamos a tener que se basa en el amplio diagnóstico diferencial que ésta tiene, desde problemas benignos hasta trastornos como por ejemplo trastornos inflamatorios intestinales, síndrome de mala absorción, infecciones persistentes, alteraciones endocrinas y efectos secundarios de medicamentos. En cuanto a sus mecanismos fisiopatológicos, vamos a hablar acerca de la diarrea osmótica, secretora, inflamatoria, de mala absorción y motilidad alterada. En cuanto a la diarrea osmótica, vamos a tener que en este tipo de diarrea, vamos a tener que la luz del intestino va a tener partículas que no han sido absorbidas. En este tipo una cosa importante que debemos tener en cuenta es que este tipo de diarrea va a ser en el ayuno y vamos a encontrar que la brecha osmótica fecal va a estar aumentada y una de las causas principales que se podría decir que va a haber en cuanto a los carbohidratos no va a haber una buena absorción como por ejemplo lactosa, fructosa y también los laxantes osmóticos. En cuanto a la diarrea secretora, vamos a tener que esta va a tener la secreción aumentada y una absorción disminuida y una brecha osmótica fecal disminuida. A comparación de la diarrea osmótica, la secretora no va a ceder al ayuno. Y las causas más características de esta tenemos la colitis microscópica, ácidos biliares, tumores y laxantes estimulantes. Luego tenemos lo que es la inflamatoria. En este caso, este tipo de diarrea vamos a tener que va a haber moco en la mucosa y va a haber presencia de sangrado, moco y fiebre. También vamos a encontrar lo que es exudado de sangre y proteínas. Y las causas más comunes vamos a tener lo que son enfermedades inflamatorias intestinales, colitis infecciosas e isquemia. Luego tenemos la mala absorción, que en este caso vamos a tener que la absorción de nutrientes, específicamente las grasas, van a estar disminuidas. También vamos a encontrar lo que es la esteatorrea, heces voluminosas y fétidas. Y las causas tenemos más características como enfermedad celíaca, SIBO, giardias e insuficiencia pancreática. Luego tenemos la motilidad alterada. En este caso, el tránsito va a ser acelerado y el tiempo de absorción se va a encontrar disminuido. Las causas más características tenemos el síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea y neuropatía diabética. En su clasificación vamos a dar dos enfoques, tanto fisiopatológico como clínico. En lo clínico nos vamos a basar en lo que es las características de las heces y los síntomas que presenta el paciente. En cuanto a la diarrea inflamatoria, los signos de esta vamos a tener sangre, moco, fiebre o dolor abdominal. En este caso vamos a encontrar que va a haber elevación de marcadores inflamatorios en laboratorio. Luego tenemos la diarrea por mala absorción o esteatorrea, que en este caso vamos a ver que hay presencia de heces voluminosas, brillantes y con exceso de grasa. El intestino va a tener dificultad para absorber nutrientes esenciales, específicamente lo que son los lípidos, y va a estar asociado a enfermedades celíacas, insuficiencia pancreática, entre otros. En cuanto a diarrea acuosa, vamos a clasificar en dos, tanto osmótica como secretora. En la osmótica, como mencioné anteriormente, vamos a ver que hay presencia de solutos no absorbibles en lo que es la luz del intestino y va a mejorar con el ayuno a comparación de la secretora, que esta no mejora con el ayuno. Y la secretora va a estar relacionada con alteraciones de los mecanismos de secreción intestinal, como la colitis microscópica. Y la diarrea funcional, que vamos a tener que es la combinación de alteraciones en la motilidad intestinal, hipersensibilidad visceral y factores psicosociales. En cuanto al esquema de abordaje clínico inicial, lo que vamos a ver aquí es la clínica del paciente, cómo se encuentra, el tiempo de evolución, si es que es brusco, insidioso. En el caso que sea brusco, vamos a relacionar con un proceso infeccioso o a fármacos. Luego tenemos que el tiempo
de evolución ácido insidioso, vamos a relacionar con enfermedades crónicas o en este caso va a ser funcional. En las heces vamos a ver la consistencia de las heces, las características, por ejemplo, si es que vemos heces con sangre o moco, vamos a relacionar que va a estar asociado a un proceso inflamatorio. Si las heces se encuentran grasosas, relacionadas a mala absorción, y acuosas, ya sea a una diarrea osmótica o secretora. También vamos a ver lo que es los síntomas asociados como fiebre, el cual va a estar relacionado a un proceso infeccioso, dolor abdominal o pérdida de peso. Luego tenemos la relación con los alimentos, específicamente lo que son los lácteos y la fructosa, el cual también va a estar relacionado a mala absorción, la postprandial rápida, que bueno, va a estar relacionada a alteraciones del tránsito intestinal. En cuanto a la epidemiología, vamos a preguntar al paciente si es que ha tenido viajes recientes, a dónde han sido sus viajes y si ha estado en contacto con aguas contaminadas. Y también los fármacos, tenemos los inhibidores de bomba de protones, antibióticos, también tenemos la metformina y laxantes. Y cirugías previas como por ejemplo la colecistectomía y la resección iliaca. Continuando con la exposición, Yo, discúlpame. Conde Cuba. Cubas y tú eres Conde. Sí. Ya, vamos a explicar voy a explicar acerca de la evaluación laboratorial. En este caso, nos vamos a enfocar en lo que es el estudio en heces, que nos van a aportar una información directa de lo que ocurre en la lesión intestinal. Además, nos va a permitir identificar lo que es la deficiencia nutricional y alteraciones intestinales. Dentro de las pruebas de estudio de eso tenemos lo que es la calprotectina, que es una proteína antimicrobiana que se encuentra en lo que es en los neutrófilos. Su punto de corte sería 50 microgramos por gramo. Tiene una sensibilidad de 92% y una especificidad de 87%. Su elevación nos indicaría una actividad inflamatoria. En cuanto a la parasitología seriada, bueno, es un kit donde nos permite recolectar lo que es las heces para detectar lo que es parásitos como yardias, entamoebas, blastocitis, las cuales van a originar una diarrea persistente. Este tipo de pruebas se va a realizar en los pacientes que tengan antecedentes de exposición de aguas contaminadas. En lo que es el productivo, bueno, en este caso se pide en pacientes donde sean inmunodeprimidos y también nos permite identificar bacterias patógenas, como en este caso sería el Clostridium difficile, y también para orientarnos, ayudarnos a orientar para dar una terapia antimicrobiana adecuada. Un signo de alarma sería también lo que es la presencia de sangre en las heces, los cuales nos va a indicar que hay ciertas lesiones estructurales del colon y además enfermedades inflamatorias. Para una evaluación inicial en cuanto a diarrea crónica, siempre se tiene que ver lo que es la anamnesis. Si cumple ciertos criterios, como por ejemplo, hablamos de diarrea crónica cuando es mayor a 4 semanas, donde se va a solicitar ciertos análisis como es el hemograma, el PCR, la albúmina, el perfil tiroideo. En este caso se pide perfil tiroideo, el hipertiroidismo va a provocar lo que es la aceleración del intestino, donde va permitir que haya lo que es las diarreas y lo que es la protectina fecal también. Hablamos de signos de alarma. Si las pruebas que he mencionado salen positivas, vamos a sospechar de una causa orgánica. Y si es normal, entonces estaríamos considerando que puede ser una diarrea funcional o una malabsorción leve. Sospechamos de diarrea inflamatoria cuando vamos a evidenciar ciertos signos, ya que sea sangre o heces, fiebre, pérdida de peso, y la calprotectina sea su valor mayor a 150 microgramos por gramo, donde se va a solicitar lo que es una colonoscopía con endoscopía más biopsia. Si la colonoscopía sale normal, se va a tener en cuenta otras pruebas como la esterografía por resonancia magnética o una cápsula endoscópica.
Las enfermedades que se debe considerar en diarrea inflamatoria sería la enfermedad inflamatoria intestinal, la infección por Clostridium difficile y las colitis microscópicas. En diarrea por mala absorción, los indicadores de esta diarrea son la diarrea, las heces voluminosas, la pérdida de peso. En este caso se realiza una serología celíaca, que es una prueba de sangre donde nos va a permitir ver anticuerpos que tienen ante una respuesta del gluten. Si la prueba sale positiva, vamos a evidenciar lo que es el anticuerpo antiglutaminasa tisular y inmunoglobulina A. Posterior a ello se va a realizar lo que es una endoscopía con biopsia duodenal, y las causas por diarrea de mala absorción tenemos lo que es la enfermedad celíaca, la diarreitis, mieloidosis y las enteritis eosinofílicas, pero las más frecuentes serían las diarreiasis. Si las pruebas salen negativo, podemos considerar que puede ser un sobrecrecimiento bacteriano o una insuficiencia pancreática exocrina. En el sobrecrecimiento bacteriano va a presentar meteorismo, distensión, o también se puede evidenciar cuando ha tenido una cirugía intestinal previa, donde se va a realizar el test del aliento, ya sea lactulosa o glucosa, donde vamos a detectar lo que es el hidrógeno. Su valor es positiva cuando el valor es mayor de 10 a 20 partes por millón. En la insuficiencia pancreática exocrina van a haber heces grasosas, pérdida de peso, y lo que es también se va a realizar una prueba no invasiva, que sería la elastasa fecal, que hablamos de una insuficiencia pancreática exocrina moderada cuando su valor es de 100 a 200 microgramos por gramo. Buenas noches, doctora. Compañeros. Voy a hablar de las causas principales según la etiología. En las causas principales podemos dividir en 5, que son las causas infecciosas, las enfermedades inflamatorias, los síndromes de mala absorción, las causas funcionales y las causas iatrogénicas. Primero empezamos con las causas infecciosas. Aquí hay que destacar más que todo a estas dos, que serían la Giardia lamblia, porque más que todo esta no daña el tejido intestinal como tal, sino esta llega y se adhiere al epitelio del intestino delgado, y esto lo que provoca es la alteración de la absorción por el mismo hecho de que se pega en la pared. Por eso es que más que todo se ve en la clínica que las deposiciones son voluminosas, son grasas, porque como vemos tiene un proceso de mala absorción por el hecho de su mecanismo, y por eso es que hay una distensión abdominal y un meteorismo. Más que todo su contexto es por el consumo de agua maltratada o por viajeros. En el Clostridium difficile, su mecanismo más que todo es posantibiótico. Más que todo ataca a las personas que han tomado antibióticos y han dañado a todo lo que es la flora intestinal, y este es un aprovechador, aprovecha ese momento, y entonces ahí es cuando empiezan las diarreas persistentes, como su clínica, el dolor abdominal, la fiebre, la colitis pseudomembranosa. Más que todo, su uso, como ya dije, es por antibióticos, por hospitalario y por adultos mayores. Y tenemos también las infecciones oportunistas, como antes mencionaron mis compañeras. Tenemos como los agentes como el Cryptosporidium y el Cytomegalovirus, que son microorganismos que como tal ya los tenemos naturalmente en la flora, pero al momento de que una persona pase por un momento de una inmunidad baja, estos aprovechan esto, y más que todo señalar al Cytomegalovirus, porque este es el que provoca las diarreas más severas. Son diarreas características que son acuosas, persistentes, y que a menudo tienen síntomas sistémicos. Y más que todo, su diagnóstico requiere métodos especializados como antígenos, el PCR o biopsias. Pasamos ahora a las enfermedades inflamatorias intestinales.
más que todo el concepto es de que la patología cataléptica es porque la inflamación crónica en el tracto gastrointestinal, más que todo cursa con un curso progresivo que indica que más que todo que impacta significativamente la calidad de vida. Esta podría, para tener una idea, sería más la parte autoinmune. En la parte autoinmune, y esta más que todo tiene manifestaciones comunes donde hay diarreas persistentes, presencia de sangre y o moco, hoy también dolor abdominal y una urgencia de evacuación y el tenesmo, que el tenesmo es cuando una persona ya ha ido al baño pero aún así sigue teniendo ganas de ir al baño, y la pérdida de peso. Más que todo tenemos tres entidades para más que todo clasificarlas en las enfermedades inflamatorias, que sería la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, que serían casi similares, pero ahorita les voy a explicar cuáles serían sus diferencias, y la colitis microscópica. La colitis ulcerosa, esta va en retroceso, por eso es que mayormente siempre está en el recto, pero va avanzando en retroceso hasta llegar hasta el colon. Tiene una inflamación y unas lesiones mucosas y submucosas. Por eso es de que también ahí va la clínica dominante, de que hay presencia de diarreas sanguinolentas, úlceras fecales y el tenesmo. Y las complicaciones mayormente no presentan tantas complicaciones como por ejemplo la enfermedad de Crohn, por eso raramente presentan fístulas y estenosis. A diferencia de la enfermedad de Crohn, que más que todo que puede dar en cualquier segmento del tracto gastrointestinal, pero mayormente es en el ilio o en el colon. Más que todo estas son lesiones discontinuas, porque se presentan como parches en la parte del intestino, parches, y más que todo tienen una comisura transmural. En la clínica dominante hay una presencia de dolor, pérdida de peso, diarreas acuosas, donde hay problemas de malabsorción, también por el problema de la ácido biliar, que más que todo cuando afecta más que todo en la parte del ilio, y estas sí cursan con complicaciones como la estenosis, la fístula y el absceso, que serían las lesiones más graves como tal. Y por último tenemos a un infiltrado, que sería la colitis microscópica. ¿Qué es lo interesante de esto? De que las otras enfermedades inflamatorias intestinales se podrían diagnosticar por laboratorial o por imágenes. En cambio, más que todo, cuando a la colitis microscópica, más que todo cursa por diarreas acuosas y especialmente en adultos mayores, pero cuando se les hace la endoscopía la mucosa está normal. Entonces se pasa a hacer una biopsia, y por eso es que la parte clave del diagnóstico es histológico, porque al momento de hacer la biopsia se logra más que todo identificar, y esto mayormente en la clínica se podría sospechar de un paciente con colitis microscópica cuando tiene una diarrea típica que es acuosa, intensa y sin sangre, de esas típicas que salen como en estallido, por así decirlo. 7 de la noche, ¿tan tarde? Y esta, a comparación de las otras que mencioné, esta sí presenta síntomas nocturnos, que es uno de sus posibles diagnósticos más característicos como tal, y tiene sus formas o sus tipos son en colitis linfocítica y colagenosa, y más que todo esta puede estar asociada a AINES y a inhibidores de la bomba Inhibidores de la bomba de protones. Sí, me mareo, disculpe. No he dormido, doctora, lo siento. En la parte del síndrome de malabsorción, en esta no hay como tal un intercambio. Y por eso es de que, más que todo, vamos a presentar una condición en la cual el paciente no llega a tener los nutrientes esenciales, las grasas, vitaminas y minerales. Más que todo, tenemos acá esta atorrea, que más que todo son heces llenas de grasa, son grasosas, malolientes, brillantes, son de las que cuando Cochaman tiene sus deposiciones son las que flotan como tal. Y también en estos casos podemos tener pérdida de peso por una ingesta calórica mal adecuada.
también hay una presencia ¿cómo se llama?, de distensión abdominal y meteorismo. Y más que todo se presenta déficit en la cual puede haber anemia por déficit de hierro, por déficit de folato, de B12, y podemos también presentar osteopatías por el calcio, por la vitamina B. Y acá se puede explicar con cuatro enfermedades que digamos que abarcan distintos ámbitos que todos conllevan al síndrome de mala absorción. Por ejemplo, en la enfermedad celíaca se puede ver más que todo que esta es una enfermedad que es más es que una enteropatía que es inmunomedida del gluten, más que todo, y la fisiopatología, más que todo que esta atrofia a las vellosidades del intestino delgado, pero como son tipo como unos cepillitos, los aplana, y por eso es que no pueden como tal hacer la absorción de los nutrientes como tal. Después tenemos a la insuficiencia pancreática exocrina, que más que todo es por un déficit de enzimas del páncreas, por ejemplo como la lipasa, la amilasa y la proteasa, en la cual su fisiopatología indica que es la incapacidad para dirigir las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Más que todo su diagnóstico es por la elastasa fecal disminuida, y tenemos el SIBO, que sería el sobrecrecimiento bacteriano. Mayormente a veces este es por operaciones y todo, y la parte bacteriana del colon retrocede al intestino delgado, y por eso causa profilaxis excesiva de bacterias en el intestino delgado. Su fisiopatología, más que todo, tenemos que hay la fermentación bacteriana de los nutrientes, y con eso no llegan los nutrientes necesarios al colon para la absorción como tal, y por eso hay una desconjugación de los ácidos biliares, y las pruebas de diagnóstico mayormente son por aliento con lactulosa o con glucosa. Y tenemos también el spread tropical, más que todo lo que tiene que ver con causas tropicales, donde ahí tenemos a las enteropatía adquirida, que mayormente probablemente puede ser también infecciosa. En su fisiopatología tenemos casi la misma que en la enfermedad celíaca, que sería la atrofia de las vellosidades del intestino, y su diagnóstico más que todo sería más en contextos de personas que viajan a zonas tropicales o que viven y están un largo tiempo en las zonas tropicales. Y en estos pacientes se puede ver un déficit de folato y B12. Ahora pasaremos a las causas funcionales. Perdón, un ratito. ¿Quién más falta exponer? ¿Solo tú eres el último? No, falta uno más, doctora. Ya, chicos, al toque, porque falta otro compañero, son las 7. Ya, más que todo acá hablar de que si no hay alteración del tracto gastrointestinal, son pacientes que simplemente tienen diarreas, ya les hicieron biopsias, estudios de imágenes, todo. O sea, literalmente no saben cómo es que el paciente está presentando este tipo de diarreas constantes y no encuentran nada. Y por eso se menciona la importancia de los signos de alarma, que estos pacientes no pierden peso voluntariamente, no presentan diarreas nocturnas, no hay sangrado en heces y no hay fiebre, y por eso ya ahí es como que se va pensando de que hay un problema en el eje cerebro-colon, y por eso de que su fisiopatología más sería la hipersensibilidad visceral, en la cual el paciente estímulos normales que deberían ser para una persona normal, ellos lo sienten como doloroso. Y después también un aumento de la permeabilidad epitelial, y como le dije, un problema en el eje cerebro-colon. En las causas iatrogénicas, más que todo es hablar de que hay dos, y las dos son las más importantes, que serían la farmacológica y las postquirúrgicas, en las cuales las farmacológicas tenemos, por ejemplo, las más destacadas, que serían el olmesartán, los inhibidores de la bomba de protones, la metformina, los antibióticos y los laxantes. Casi cursan igual las del eje, casi cursan igual, porque como tal se les hace todo tipo de exámenes y no se les encuentra una causa como tal, y a veces era solamente un paciente hipertenso que estaba tomando Omesolán, y simplemente era un cambio de dosis, o mesartán, que simplemente era cambiarle la dosis y cambiarle el fármaco.
Y en las postquirúrgicas, que algunas de mis compañeras ya lo mencionamos, tenemos a las más importantes como la colecistectomía y la resección del intestino, pero más importante tener que es el hilio terminal como tal, y otras cirugías que ya son como tal gástricas, que al momento de haber una falta de la anatomía, también hay un desequilibrio en la parte funcional y fisiológica. ¿Cuál era tu apellido? Carrera, Cafurpa. Sí. Ya, ¿quién más falta de ese grupo? Apellido, Barragales. A ver, continúa. Ya. 5 minutos, ¿ah? Ya. Vamos a ver. ¿Qué? La clase es a las 6, chicas. Llegó antes una que estábamos esperando que también es de exponer. Vamos a continuar con la exposición. Ya, 5 minutos, ¿ah? Porque si faltan sus compañeros. Se van a quedar sin nota en otro grupo. ¿Qué? Algunas señales de alarma tenemos el sangrado oculto cuando vamos a hacer los estudios de las heces, encontramos sangrado oculto y bueno, pues si hay algunos pacientes que... Oculto, por si acá, no es coulto. No, es allá. Oculto. O sea, oculto. Bueno, en algunos pacientes dan por hepatopatia y también venera, ¿no? Y en ese caso tendríamos que derivarlos a que se saquen de por sí una endoscopía para que puedan diferenciar diagnósticos, ¿no? También evacuación durante la noche, ya que el paciente, bueno, presenta de por sí su cuerpo está descansando y bueno, pues se levanta muy frecuentemente y entonces también es un signo de alarma, ¿no? También la fiebre y bueno, también algunos pacientes tienen pérdida de peso y pues eso ya más que todo refiere a otras enfermedades, tal vez neoplasias malignas. Tenemos la anemia, la hipoalbuminemia, que es prácticamente el aumento de la albumina. Y también el aumento, hipoalbuminemia es el aumento. No. ¿Qué es hipo? Hipo. Disminución. Tenemos Hiper, eso es menos. Hipo. Tenemos calprotectina fecal elevada, que prácticamente eso te va a derivar lo que es a una inflamación intestinal continua. Ya bueno, con respecto al tratamiento, lo primero que tenemos que ver, el paciente se va a llegar pues obviamente deshidratado, ¿no? Entonces tenemos que hacerle una rehidratación al paciente, que se va a considerar como una de las primeras terapias de primera línea y bueno, según la OMS nos refiere que el suero, según la OMS, va a ser en la preparación diluir en un sobre 1 litro de agua y la dosis va a ser de 200 a 250 en un vaso, ¿no? Entonces, esta prácticamente se va a dar en grados, grado leve, grado moderado, grado severo, shock y también en grado 4, ¿no? Y cada uno de ellos depende mucho si el paciente va a tolerar tanto lo que es la rehidratación vía oral o endovenosa. Entonces, si en este caso el paciente no tolera lo que es la vía oral, se le va a dar un lactato rígido o suero fisiológico vía intravenosa, entonces se le va a poner, en el caso grado leve, se le va a reponer lo que es el mínimo de 4 horas por 25 volumen en polo, ¿no? Bueno, acá tenemos prácticamente el tratamiento empírico sintomático, tenemos lo que es la loperamida, también tenemos el succinilacto del bismuto, el racecatorquillo y también lo que son los probióticos, ¿no? Prácticamente lo que es la loperamida va a ser prácticamente va a ayudar a mejorar lo que es la absorción de los líquidos y esta se va a administrar con una dosis inicial de 4 miligramos seguida de 2, ¿no? Tenemos también acá una que es muy importante, que es la racecatorquillo, que es antidiarreico y prácticamente esta lo que va a hacer es inhibir lo que es la hexacolinasa y va a disminuir lo que es la secreción. Y esta se va a recomendar pues prácticamente la en adultos, ¿no? Y se recomienda una dosis de 100 miligramos cada 8 horas. Bueno, aquí tenemos prácticamente los tratamientos dependiendo de los antibióticos, los de primera línea, los de segunda línea, y bueno, en el caso de diarrea de viajero, pues prácticamente también tenemos una primera línea, segunda línea y la dosificación que se le va a hacer al paciente, ¿no?
Y bueno, también nuestros compañeros han estado mencionando acerca de las etiologías y las causas. Y prácticamente esto es un cuadrito donde es prácticamente que va a ayudar a cómo tratar al paciente dependiendo de cada causa que científicamente tiene, ¿no? Continúa. Y tenemos las recomendaciones y las prevenciones, que como básicas tenemos que prácticamente tiene que tener el paciente una buena higiene, también debe ser vacunado y pues también evitar tomar agua, agua contaminada, ¿no? Y también evitar alimentos que estos nos puedan ayudar a desencadenar síntomas acerca de nosotros. ¿Ya? ¿Oh? Ya, prende la luz, por favor. Por ahí, por ahí, por ahí. A ver, ¿quién me falta para darle? Benavides Rodríguez, María. Ya. A ver, María, cuéntame. Resúmeme, conclusiones de tu exposición. A ver, diarrea crónica. ¿Qué le dirías a tus compañeros? Mensaje para que lleven a su casa, a su segundo, cuando tengan un paciente con diarrea crónica. A ver. A ver, mientras piensa, tengo el nombrado. Castañeda Soto Ever. Ya. Conclusiones, a ver, diarrea crónica, cuándo se te sirve de diarrea crónica, qué exámenes de. A ver, tú, por ejemplo, llega un paciente y dice, doctor, estoy con diarrea. ¿Qué más le preguntarías a él? El tiempo, ¿no? Ya, ¿cuál le preguntarías a ver? A ver, tu compañera, ven, siéntate aquí. Tú, ella es la paciente, tú vas a ser el médico. Ella te va a decir, doctor, vengo con diarrea. Pregúntale todo el médico. A ver. A ver. Ever, ¿no? Ya. Tú tienes que decir, doctor, estoy con diarrea. Doctor. Doctor, estoy con diarrea. Vengo porque estoy con diarrea. Vengo porque estoy con diarrea. ¿Qué le dirías? Señorita. Señorita, ¿desde cuándo ha presentado la diarrea? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Ya. ¿Tú qué le dirías? A ver. Si es una diarrea crónica. Ya llevo meses con esta diarrea. Meses con diarrea, ¿no? Doctor, tengo meses con diarrea. Doctor, no días. Si ella me dice, doctor, tengo meses con diarrea, estamos hablando de diarrea aguda o diarrea crónica, ¿no? Más de 30 días, o sea, más de un mes de diarrea es crónica. Entonces, el doctor Ever, al toque de su cabeza, dice, me acuerdo de mi exposición que había secretora, osmótica, malabsortiva, inflamatoria y todo lo que ya me han mencionado. ¿Y qué más le preguntaría, doctor Ever, a la paciente? Ya te dijo el tiempo, ¿no? Doctor, tengo más de un mes de diarreas. ¿Qué más le preguntarías con respecto a la diarrea? Semiología de la diarrea. ¿Qué más le preguntarías? ¿Qué más te interesaría saber de la diarrea de tu paciente? ¿Cuántas defunciones al día es la diarrea? ¿Cuántas cámaras por día, no? 2 veces, 3 veces, 5 veces, 10 veces, 20 veces. Más de 3 veces por día. Ya. ¿Qué más te interesaría saber de la característica de la diarrea? Una contextura y color. Color, ¿qué más? Signo de alarma de diarrea. ¿Qué le preguntarías? ¿Cómo es esa diarrea? Si es que hay sangrado. Si tiene sangre, ¿no? Señorita, cuando usted hace su diarrea, ¿ve sangre? Sí. Sí ve sangre. Entonces es una paciente que tiene más de un mes de diarrea, ¿no? Que tiene sangre encima. Entonces ya tú ya vas pensando, enfermedad, qué tipos de diarrea me pueden ser crónicas y que la paciente encima diga que tenga sangre. ¿Qué más le preguntarías? ¿Qué otros síntomas asociados a la diarrea le preguntarías a tu paciente? ¿Qué otros síntomas deberías saber? ¿Qué otros síntomas te importaría saber si tiene diarrea? A ver, a su compañero, Ever, ¿no? Ya, al doctor Ever le va a ayudar. ¿Quién más me falta? Doctor Delgado Vázquez. Judy, doctora, perdón. Doctora es el que sabe.
Justo viene la doctora, ¿qué pasa? Te dice doctora Ebrach, estoy viendo un caso de una paciente, mujer, ¿de cuántos años tienes? 20. 20 años con diarrea. La cantidad de reposiciones también. Ya, entonces te está comentando el doctor a ti, doctora, también una paciente acá, no sé. No me acuerdo bien de mi clase de gastro, pero dice que tiene diarrea de más de un mes con sangre. ¿Qué más le preguntarías? Si ha tenido fiebre, diarrea, si la diarrea es nocturna. Si la diarrea es nocturna, ¿no? ¿Qué más me interesaría saber? Si hay dolor abdominal asociado a la diarrea, ¿no? ¿Qué más me interesaría preguntarle la anamnesis a ver a la paciente? Ya, aparte de las características de la diarrea, de los síntomas que acompañan. ¿Qué más han mencionado de todas las causas? Su compañero mencionó al quitar su última diapositiva, causas. Anamnesis, ¿qué más le preguntarías? Antibióticos, sí. ¿Ha consumido algún antibiótico últimamente? No sé qué son antibióticos, doctora. Ya le menciona si quiere mira, metronidazol, todo lo que hemos visto, ¿no? Toma metformina, señorita, usted de repente le dijeron que es para bajar de peso, usted lo toma. De repente también. ¿Qué necesita saber? ¿Qué más toma, no? ¿Ha viajado a algún lugar últimamente, señorita? No, doctor, yo acá en mi casa. ¿Qué más necesitaría preguntarle en un paciente con diarrea crónica? Zonas endémicas. Si ha habido cirugías previas, ¿no? De repente te dice, doctora, hace 3 meses me operaron de la vesícula, me hicieron una colecistectomía y hace 2 meses tengo diarrea. Lo que no calzaría ahí es que tenga sangre, ¿no? Ya. ¿Qué más le preguntaría? A ver, doctor. Condiciones de vida, si donde vive tiene una forma segura de llegar el agua. Si tiene agua, desagüe, ¿no? Sería, claro, tiene agua, desagüe, de repente no tiene, ¿no? De repente tiene pozo ciego, ay, claro, no llega el agua, ¿no? Si hay algún tema, alguna enfermedad de fondo. O, ¿qué más? Si la paciente no supiese que tuviese hipertiroidismo, ¿qué otro síntoma podríamos preguntarle para yo más o menos sospechar que podría haber hipertiroidismo? Aparte de la diarrea. Pérdida de peso, ¿no? El hipertiroideo, ¿qué hace? Pierde peso, la diarrea, está un poco ansioso, ¿no? Hay que preguntarle todo eso. ¿Qué más le preguntaríamos a la paciente? Conductas sexuales de riesgo. Conductas sexuales de riesgo. Han hablado en todos los en inmunodeprimidos, en inmunodeprimidos. ¿Cuál es el mayor ejemplo de paciente inmunodeprimido? ¿Y cómo se contagia el VIH? Por transmisión sexual, compartir jeringas, relaciones sexuales de riesgo, ¿no? A veces, obviamente le van a decir, no, doctor, yo nada, no bailo, no fumo, no bailo pegado, es mi enamorada de siempre, es mentira. Todo paciente que venga con diarrea crónica, ustedes van a tener que pedirle examen para VIH, ¿ya? Así que no les crean, por si acaso ustedes, no, mi amor, eres el único, la única, solo tú, nada, mentira, ¿ya? Entonces hay que preguntarle porque es un factor de riesgo. Hemos visto en pacientes inmunodeprimidos, su compañero ha dicho, los gérmenes que están ahí son oportunistas, dijo él. Cuando hay una situación de inmunodepresión, aparecen, dice ahí, ¿no? Crecen ahí, ¿no? ¿Qué dijo él? Citomegalovirus, ¿y qué más dijo? Criptosporidium, ¿no? Campylobacter jejuni también mencionó que podía estar en inmunodepresión. Entonces, ¿por qué es importante, chicos? Porque esos gérmenes oportunistas, para esos gérmenes oportunistas hay que pedirle exámenes específicos para esos gérmenes, que no son los que ustedes han puesto ahí. Ustedes han puesto reacción inflamatoria en heces, calprotectina fecal, no es lo que yo le pediría, ¿cierto? Parasitológico en heces, ¿no? Pero si es que yo tengo una diarrea crónica en el contexto de un paciente inmunodeprimido, debo solicitarle exámenes específicos para los gérmenes que yo sospecho, porque si no, el examen polimorfo nuclear general que le hacemos no lo va a marcar.
¿Ya? Otra cosa importante en la diarrea crónica son los signos de alarma que mencionó su compañero, ¿no? Se presenta en la noche la diarrea, dice, Sí. diarrea de alarma. Ha perdido peso, señora, mientras está con la diarrea, también es otro signo de alarma. ¿No? Hay anemia, de repente lo examino y veo conjuntiva pálida, ¿no? Ya le pediré mi batería de análisis que ustedes han mencionado claramente ahí. También, doctora, el hecho de que vaya al baño constantemente y a pesar de ir al baño siempre tiene todavía ganas Claro, de... tenesmo, eso se llama tenesmo rectal. ¿No? El paciente va al baño, hace la deposición, sale y sigue teniendo la sensación de querer ir al baño. Va al baño y a veces ya no elimina nada. O puede eliminar gas o puede eliminar moco. ¿No? Entonces, esos signos que menciona su compañera, que son signos de alarma, nos obligan a descartar otras enfermedades, como su compañero mencionó, inflamatorias intestinales, ¿no? Crohn, colitis ulcerativa, que pueden presentarse de esa forma y que necesariamente me obligarían a hacerle un estudio endoscópico bajo, como es la colonoscopía, ¿no? Por ahí mencionaron colonioscopía, ¿no? Colonomacilioscopía. ¿Por qué? Porque su compañero ha mencionado que hay enfermedades que se presentan en el ilio, y las que se presentan en el ilio son las que generan diarrea. Entonces la colonoscopía nos permite observar canal anal, recto, todo el colon y los 10 últimos centímetros de ilio. Entonces, chicos, cuando nosotros tenemos diarrea crónica, tenemos que pensar que hay varias cosas que pueden desencadenar, infecciosas, metabólicas, ¿no? Hemos visto pacientes con diabetes, también hacen gastropatía, enteropatía del diabético, tienen diarrea, hipertiroidismo, tiene diarrea, ¿no? Infecciosas, VIH, lo primerito, ¿verdad? Parasitológicas, teniendo en nuestra cuenta nuestro saneamiento, ¿no? A pesar de que nuestra agua dice que es potable, de repente nunca lavan los tanques y uno aparece con parasitosis. Ustedes que se van a ir al serum, ahí tienen que parasitarse cada 3 meses, porque de ley van a tener parásitos. Y eso, chicos, lo van a ver en el serum. Diarreas, en el serum lo van a ver un montón, sobre todo en niños. Esas medidas que pusieron ahí de prevención, de lavado de manos, de higiene, de vacunación y todo lo que pusieron ahí, generalmente va más dirigido a las diarreas agudas, ¿no? Porque las diarreas crónicas hemos visto que tienen, o sea, una causa específica, ¿no? Si tienes una enfermedad de Crohn, no hay lamentablemente ninguna medida preventiva que me impida que me dé el Crohn, ¿no? De repente el VIH sí, ¿no? ¿Sabes qué? Pues, no seas promiscuo, ¿no? Usa tu preservativo si quieres tener una relación sexual, ¿no? Ya les he dicho, ya no les crean que son los únicos, no les crean, y ahí aparecen infectados de X cosas, ¿ya? Entonces, eso sí de repente lo podemos prevenir, pero las otras enfermedades no. Entonces es diferente manejar una diarrea aguda de una diarrea crónica, y eso es lo que ustedes tienen que saber, el enfoque, ¿no? Y básicamente son los días, si vienen menos de una semana es aguda, y si tienen más de un mes es crónica, y ahí empiezan ustedes a tocar su algoritmo. Muy bien, entonces su compañero Ever, su compañera Judy, ¿no? Y la paciente Benavides. Alguien me falta acá, creo. ¿Quién se ha escondido? Guillermo y Córdoba, ya pasaron a lo mejor días que no tienen nada. Ya, siguiente grupo. Parasitosis intestinal, chicos, ya, media hora. Informe. ¿Qué grupo es? ¿Apellidos? Tarde, sí. ¿Y has hecho el trabajo o no has hecho el trabajo? Sí. Pero no sabes nada. Ya, parece todo. Mi WhatsApp se ve. Pero sí te cuento, mira, expo, exposición. ¿Qué apellido es tú? No ha hecho cuñado. Pero yo les he dicho, ¿alguien quiere aportar algo? Callados, ya. Ya, pero ¿estás en este grupo? Sí. Ay, ya. Sí, no te preocupes, sí, recién ya, chicos, avanzamos porque si no nos vamos a quedar hasta las 10 aquí. Ya, hoyos, chicana, hoyos.
Bien oportunas son, ¿no? 1 hora en diarrea, ahorita quiere ir al baño. Guamán Ramírez. Es que ya le dio diarrea. De verdad que son pero ¿Ese qué diarrea sería? ¿Qué diarrea sería la de su compañera? Si está con Aguda. ¿Pero qué diarrea sería? Pues ¿sería orgánica o sería oportunista? ¿Qué tipo de diarrea sería? ¿Qué tipo de diarrea sería eje cerebro-colon? ¿Qué tipo de diarrea es? ¿Qué tipo de diarrea es? Funcional, funcional. Su compañera va a exponer, le dio diarrea ya le dio diarrea. Funcional. Claro, colon irritable. Ahí está, ¿ya ves? A ver, la lista ya. Hoyos tú. Ya estás ya. Lista. Guamán Ramírez. Ya, ahí al costadito, por favor. Ya, Hoyos, ¿vas a poner? ¿Vas a poner Hoyos? Ya. Gibaja de esa. Ya, paraditos en el por favor. Llanos Paico. Ya, también. Milian Montenegro. Mondoñedo Sánchez. Muñoz Medina Kiara. Paredes Fernández. Ya, adelante. Pereira Serna. ¿Vas a poner? Sí, Pereira, ya. Pérez Espinosa. Santa Cruz Flores. Suárez Sánchez José. Carrillo Saavedra Ana Lucía. Uriarte Fernández Valeria. Valdivieso Chiroque Maciel. Villegas García Denfer, ¿así es? Denfer. Zapata Valiente Ariana Sillana. Ya, muy bien. Chicos, atiendan a sus compañeros, por favor, en silencio. Ya, chicos, lo más puntual, porque ya estamos recontra sobre la hora. Si quieren saber sus notas y ver sus exámenes, ténganse. Ya, vamos. Bien, por siguiente vamos a continuar con las exposiciones. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las parasitosis intestinal. Teniendo en cuenta que es una enfermedad infecciosa y que es una problemática a nivel mundial y de salud pública, pues podemos ver que en este caso la vía de transmisión es fecal oral por las carnes crudas, en este caso también los países de vía de desarrollo. Como trabajo y como objetivos tenemos identificar los principales agentes etiológicos de los parásitos, describir la fisiopatología, reconocer las manifestaciones clínicas y también, por lo tanto, establecer diagnósticos diferenciales frente a estas y otras patologías infecciosas. Para poder diferenciar y definir en sí, hemos caracterizado en cuanto a la conceptualización de parásitos y parasitosis intestinal. Un parásito en sí son un organismo en el cual va a habitar sobre o dentro de otro ser vivo, en la cual esto va a ser denominado hospedador. A su vez, este va a depender de ese hospedador para poder alimentarse. A su vez, también la parasitosis intestinal son infecciones o son enfermedades gastrointestinales que pueden producirse por la ingestión de quistes de protozoos, huevos o larvas o gusanos, por las cuales la penetración de estas larvas por vías transcutáneas o también puede ser desde el suelo. Bajo esta premisa hemos clasificado los parásitos que pueden ser endoparásitos o ectoparásitos, protozoarios o metazoarios, que pueden ser, endo nos referimos que su crecimiento va a ser dentro del huésped, ectoparásitos fuera del huésped, a su vez también esos pueden ser unicelulares o pluricelulares. Además, dentro de la clasificación tenemos a los nematmitos, que en este caso un ejemplo son los Ascaris lubricoides, los platelmitos como la tenia, otros tipos de parásitos protozoarios como la Anteba ostolítica, que es un rizopodo, un ciliado, el Bacterium, un flagelado, la Yardia, y un esporozoos, que en este caso el Cryptosporidium. Bien, a nivel epidemiológico mundial, internacional y en el Perú se ha podido clasificar que entre las
Entre artículos, y se ha podido explicar que en el 2025 es uno de las cuales un 24% a nivel mundial de 1.5 millones de infectados por parasitosis intestinal. A su vez, en este caso, la prevalencia más que todo es entre 4 y 42%, y en el Perú, entre 2023 y 2025, donde los parásitos más específicos de estas son la Yardia y los blastosis, que en las cuales dentro de los rangos de prevalencia entre los blastosis está un 35.6% y la Yardia un 22%. En un último estudio en el 2024, a nivel del Centro de Salud Materno-Infantil, nos indican que los semiltos y los protozoarios tienen una prevalencia de 2.6 y 3.3%. A su vez también, a nivel epidemiológico podemos clasificar el ciclo de transmisión en un impacto clínico, ya que la mayoría de estos, la transmisión en lo general es fecal-oral, guiada por los alimentos o los malos hábitos alimenticios. En cuanto también a la importancia clínica, ya que estas pueden ser condicionantes para ver las manifestaciones más usuales que podemos ver por una parasitosis intestinal. De entre los síntomas y signos más característicos tenemos el dolor abdominal, las diarreas, la anemia, que en este caso pueden ser ferropénicas, distensión abdominal, desnutrición, de las cuales cada una de estas se van a desglosar. Por ejemplo, la diarrea más que todo va a haber un daño a nivel de las vellosidades intestinales, que a su vez el dolor va a ser dolor abdominal, en las cuales va a ser provocado por la irritación a nivel de la mucosa intestinal. Asimismo, como esta patología es más prevalente en niños menores de 5 años, de las cuales la anemia y la desnutrición del crecimiento y desarrollo va a ser más dado por el déficit calórico proteico, que va a ocasionar la mala absorción con la intervención de estos parásitos. A su vez también uno de los síntomas más bien sedosos es el prurito anal, en las cuales en la mayoría, como los enterovirus, van a tener migración a nivel del ano, en las cuales van a ocasionar prurito. Y también la eosinofilia, que en este caso vamos a explicar en uno de estos parásitos, que es la Ascaris lumbricoide. Esta Ascaris lumbricoide es un parásito nanótomo que es caracterizado porque es redondo. Ya es un gusano cilíndrico, alargado, rosado, que normalmente cuando comienza a crecer tiene un diámetro de 20 a 25 centímetros. Ya esto normalmente los huevos tienen una fase larvaria, una fase tisular y una fase donde va a haber una infestación a nivel intestinal, de las cuales vamos a ver cuáles son, en este caso, cuál es una forma infectante y cuál es una fase tisular aguda. A su vez también, dentro de las características parasitológicas, que en este caso su origen se va a localizar principalmente en el intestino delgado. A su vez también el ciclo de vida va a ser directo y tiene una distribución más tropical a nivel mundial en las zonas tropicales y subtropicales. En cuanto al mecanismo a la vía de contagio, sí. Okay, vamos a ver, en este caso tenemos 3 fases. Una es la fase larvaria embrionaria, otra es la fase asintomática, otra es la fase tisular, que es ya cuando va a haber evidencia de manifestaciones clínicas, y otra es la fase, en este caso, donde ya es inoculado ya este parásito. Esos óvulos van a normalmente, sabemos que el ciclo va a ser por los alimentos mal contaminados. A su vez, estas van a emerger a nivel del intestino delgado. Una vez en el intestino delgado, en esta fase ya van a ser asintomáticos, que pueden demorar entre 2 a 3 meses o menos, de las cuales estas larvas van a penetrar la pared intestinal y a su vez van a pasar por la vena cava inferior. Una vez que pasan por la vena cava inferior, van a llegar al pulmón. Es donde ahí va a haber una alteración a nivel endotelial, donde va a haber una alteración a nivel inmunológica. Los más característico es los eosinófilos, ya que esos eosinófilos van a causar normalmente en algunos pacientes lo que es el síndrome de Loeffler, que es una neumonitis eosinófila a causa de este tipo de parásito.
Una vez que estas larvas llegan al pulmón, en el pulmón a su vez van a ir, trascienden la tráquea y la cual van a ser deglutidas. Una vez que están a nivel, son deglutidas, van a otra vez regresar al intestino. En el intestino, a su vez, estas van a ser, ya van a ser formadas gusanos adultos, de las cuales estas tienen su trayecto, que ya les indiqué, de 20-25 centímetros. Es ahí donde van a hacer su daño más tisular, porque van a presentar complicaciones. Uno es la obstrucción intestinal, otro es la desnutrición, otro es el retraso en crecimiento. Y en este caso van a ser manifestados pues, por dolor abdominal, desnutrición, obstrucción, y las cuales la correlación clínica más específica es que va a ser el bajo peso, que muchos niños con ese tipo de enfermedades parasitarias van a tener, distensión abdominal y vómitos. Dentro de las correlaciones fisiopatológicas, sí o sí, ya lo especifiqué, que en este caso pues va a haber a nivel intestinal una irritación de la mucosa, en las cuales va a bloquear lo que es los puentes para la asimilación de las proteínas, por lo tanto va a haber un bloqueo a nivel del lumen intestinal. En este bloqueo del lumen intestinal, es donde va a haber un aumento de la motilidad gastrointestinal, va a haber aumento aumento de la presión osmótica, y por lo cual lo que a consecuencia va a provocar una isquemia o una necrosis. Dentro del diagnóstico y tratamiento en este tipo de parásitos, en lo más usual que se utiliza en la práctica clínica son el examen de coproparasitológico, que en este caso lo que va, o la eosinofilia periférica, y en este caso lo que va o quiere este tipo de examen, que el coproparasitológico va a identificar los huevos en heces, y en este caso se va a dar mediante la muestra seriada de heces por tres veces, y tiene más sensibilidad. En este caso también tenemos, en cuanto al tratamiento, lo más recomendado según las guías de práctica clínica está el albendazol y el mebendazol, que son los más usuales para ese tipo de parásitos. Continuando con la exposición, vamos a hablar de lo que es la Yarda lamblia, llamada también Yarda duodenalis o intestinalis. Este es un protozoo etérico patógeno que va a infectar a humanos, animales silvestres, domésticos, y que podemos verlo en todo el mundo. Es el principal agente etiológico de la diarrea no viral en humanos y en mamíferos. Su ciclo vital es un trofozoito, ¿no?, de forma activa y móvil, y también el quiste de forma resistente, que lo vamos a ver más adelante, y es el que va a transmitir la enfermedad. Ahora, esta infección va a ocurrir sobre todo al ingerir el quiste, que se va a adherir al intestino delgado, liberando el trofozoito, y que se va a alimentar y se va a multiplicar por una fisión binaria. ¿Qué quiere decir una fisión binaria? Es una reproducción asexual de este parásito, ¿no?, de la cual la célula madre va a dar digamos que va a producir dos células hijas idénticas de este trofozoito. Es por ello que se puede explicar la forma infectante tan rápida y cómo se puede reproducir este parásito en el huésped. Ahora tenemos pues que hasta enquistarse y ser eliminado con las heces, ¿no? Y luego los quistes van a ser ingeridos también, pueden ser ingeridos por el agua, por los alimentos contaminados, y también pueden ser ingeridos, la vía va a ser fecal oral. Siguiente. Ahora, ¿cuál es su mecanismo de transmisión? Como dijimos, existen las dos formas, la forma trofozoítica o forma vegetativa, y la quística o la forma inactiva. Su transmisión, como dije, es fecal oral por una ingestión de agua o de alimentos contaminados, por quistes de Yardia, ¿no? O también puede estar en contacto directo, ¿no?, por la falta de higiene en algunas zonas de déficit sanitario, ¿no? También ahora se han descrito 8 genotipos, desde la A hasta la H, pero solamente se han identificado 2, se han descrito hasta ahora el A y el B. En cuanto a las quistes o formas inactivas, se va a iniciar mediante la ingesta del quiste, ¿no?, siendo la dosis infecciosa más o menos se requiere entre 10 a 25 quistes para poder adquirir la enfermedad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Una vez que se ingiere el quiste, es ingresado al estómago, y el ácido del estómago va a romper la pared o la capa del quiste, por lo tanto va a salir el trofozoito. Este trofozoito penetra en el duodeno y en el yeyuno, donde el microorganismo se va a multiplicar, ¿no?, por fisión, como les dije, la fisión binaria. Hay que recordar que la Yarda sobrevive a bajas temperaturas y también en escasez de nutrientes. Siguiente.
¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pueden haber un portador asintomático 50% y hay dos formas clínicas. La aguda, que es la diarrea autolimitada de inicio brusco, hay diarrea acuosa, no tiene productos patológicos, ¿no? Hay dolor en el epigastrio, dolor abdominal, náuseas, vómitos, flatulencias, y las heces son atorreicas y malolientes. Ahora, ¿cuál es la forma crónica? Es porque dura muchos meses o años, se va a resolver de manera espontánea muchas veces. Hay diarrea recurrente, pastosa, alcohólica, sin color, hay epigastralgia, meteorismo, flatulencias, astenia, pérdida de peso, y el tercio de los pacientes son intolerantes a la lactosa y también van a tener una mala absorción de la vitamina A y de la B12. ¿No? El diagnóstico y el tratamiento. Para lo que es el diagnóstico vamos a identificar en forma microscópica el quiste de la Giardia a través del coprocultivo. En heces de los pacientes, son 3 muestras de heces seriadas. El trofosodito también se puede identificar y el quiste también. El trofosodito solamente va a estar presente en algunas muestras, digamos, en muestras húmedas, ¿no? 3 muestras consecutivas, como les comenté, alternas. ¿Por qué? Porque debido pues, a la eliminación intermitente de este parásito, hay que tomar las muestras alternadas. En formas crónicas y en la malabsorción es indispensable una endoscopía duodenal, aspirado y a veces hasta biopsia, ¿no? La prueba rápida de detección para el antígeno en heces para Giardia y también el diagnóstico de PCR, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento, de acuerdo a las guías, tenemos el tinidazol como dosis única, el metronidazol también, y siempre hay que repetir a la siguiente semana el tratamiento. Alternativas también hay como la nitazoxamida, la vendasol, la mepraquina, ¿no? Y la paraparomosina, que sobre todo es de elección para el primer trimestre de embarazo, ¿no? El medicamento, el fármaco, pues, es la paromomicina. Ahora, el metronidazol, también hay otras alternativas, la mezcla de metronidazol más albendazol o solamente de mepraquina. Como profilaxis, también hay que tratar a los portadores asintomáticos. A continuación voy a hablarles acerca del Enterobius vermicularis. Perdóname, ¿tu apellido? Pereira Serna Pablo Gabriel. En cuanto al Enterobius vermicularis, hay que entender que es un nematodo intestinal y suele ser muy común en las zonas tropicales. Se le conoce también como oxiuro o la lombriz de los niños. Es un parásito intestinal, uno de los más frecuentes en nuestro medio. Si bien es cierto, el huésped es humano, pero vamos a entenderlo un poco más. Y bueno, para esto tengo la siguiente imagen. ¿Qué diferencia entre un macho y una hembra, no? La longitud es entre 12 y 13 milímetros, con un diámetro de 0,2 milímetros. Tiene una forma de uso y de color blanco. Y este es el huevo del oxiuro. Bueno, acá es más que todo lo describe, ¿no? Huevo, esta es la larva que está en desarrollo. La larva en desarrollo que está encapsulada. Esta es la cápsula de huevo, básicamente, y acá es la parte blanda. Nos menciona que, bueno, y como podemos apreciar, el huevo del oxiuro es ovalado, es asimétrico, tiene una forma de D y mide de 50 a 60 micras. En sí, el Enterobius vermicularis, las hembras grávidas, es decir, las hembras que están preñadas, por decirlo de esta manera, van a migrar desde el ciego hasta los márgenes de la zona perianal, en donde van a depositar huevos en número aproximadamente de 1000 o más. Se van a adherir a la piel de esta zona y se van a volver infectantes a las 6 horas. Esto podría explicar por qué es que los pacientes que al final de cuentas se autoinfectan, como respuesta a los huevos de oxuros, van a empezar a rascarse, y al rascarse llevan prácticamente los huevos en las uñas, lo llevan hacia la boca, y es una de las formas de contagio. En cuanto al ciclo de vida, decimos que es directo, porque no necesita un huésped intermediario. De hecho, es el humano el que sufre prácticamente todo. En sí, todo inicia desde que la infección inicia cuando la persona va a ingerir los huevos infectantes, huevos también conocidos como huevos embrionados, generalmente por la contaminación de las manos, de los alimentos o las superficies. Estos huevos prácticamente van a llegar al intestino delgado, en el intestino delgado van a eclosionar y van a formarse las larvas. Las larvas van a ir por todo el tracto digestivo hasta que lleguen al ciego y al colon. Una vez que han llegado al ciego y al colon, estas larvas van a empezar a madurar, van a empezar a desarrollarse y van a viajar hasta la zona perianal. Y es aquí donde las hembras, que ya han sido apareadas anteriormente, van a poner sus huevos. Y es aquí donde se desencadena todo el problema. La hembra grávida va a migrar sobre todo durante la noche hacia la región perianal para depositar miles de huevos en los pliegues de la piel. Aquí se observa, ¿no?, la ingesta de huevos. Estos huevos van a viajar prácticamente por todo el tubo digestivo, llega al intestino delgado, propiamente en el intestino delgado eclosionan y
empiezan a madurar, empiezan a reproducirse las hembras grávidas, llegan a la zona perianal y ahí empieza todo y se empieza a desencadenar. Ahora hablemos de los mecanismos de transmisión. Uno de los más importantes es la autoinfección ano-mano-boca. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿no?, los huevos del Oxyurus van a estar en la región perianal. Al estar en la región perianal va a pasar una respuesta que la persona va a comenzar a rascarse. Lleva la mano a la boca y ya se contagia. La transmisión indirecta por fomites. Estos huevos pueden estar dispersos en superficies, en las sábanas, incluso en juguetes. Por eso es que se le dice que es el parásito de los niños, ¿no? Porque al estar en juguetes, si un juguete tuviese en la superficie huevos de Oxyurus, el niño se lo va a llevar a la boca y ya se contagió. La dispersión ambiental, los huevos pueden estar dispersos de repente al barrer, al sacudir la ropa. Y la retroinfección, que es menos común, como habíamos mencionado, si bien es cierto, en la región perianal van a estar los huevos, pero si estos huevos llegan a eclosionar ahí, podrían meterse al intestino las larvas y causar una retroinfección. En cuanto a las manifestaciones clínicas, por acción mecánica es el prurito perianal, que es la respuesta prácticamente por los huevos de Oxyurus, que suele intensificarse durante la noche, y propio de esto hay enrojecimiento, excoriaciones y lesiones por rascado. El problema más que todo aquí en los niños es el siguiente. Si bien es cierto, este prurito perianal suele ser durante la noche, por lo tanto, si es durante la noche, estos niños que de repente pueden estar en edad escolar van a tener el sueño interrumpido. Entonces, este sueño interrumpido va a hacer que durante el día los niños tengan irritabilidad, incluso que su rendimiento escolar disminuya. Y esto puede conllevar a un bruxismo como respuesta a estas alteraciones nocturnas, que en el día, pues, aparte de la disminución del rendimiento escolar, el bruxismo es una alteración secundaria del comportamiento producido por la acción mecánica. Gastrointestinales, el malestar, el dolor abdominal intermitente, las náuseas ocasionales y con menor frecuencia la disminución del apetito, incluso la pérdida del peso. Y en el caso de las niñas, la invasión genital del Oxyurus puede causar irritación vulvar y valvulobaginitis. En cuanto al diagnóstico, bueno, nos basamos más que todo en la prueba de Graham o el test de la cinta adhesiva. ¿En qué consiste? Vamos a aplicar una cinta transparente adhesiva en la región perianal del paciente en las primeras horas de la mañana, ¿no? Antes, como menciona acá, de la higiene personal o fecal. La cinta se va a ir al microscopio, al portaobjetos, para realizar un examen de microscopio en donde podemos identificar los huevos del Oxyurus que mencionamos anteriormente. La observación directa, pues, se puede visualizar directamente los gusanos en la región perianal. El examen de heces no es muy confiable porque los huevos raramente aparecen en las deposiciones, ¿no? Más que todo, la oposición ocurre en la región perianal externa, no en el lumen intestinal, por eso es que no es tan confiable el examen de heces. Y en cuanto al tratamiento, si bien es cierto, el manejo farmacológico nos habla de los benzimidazoles, tenemos al mebendazol y al albendazol, actúan principalmente uniéndose a la beta-tubulina de los parásitos, y más que todo lo que van a hacer es van a detener la división celular y su transporte, prácticamente conduciéndolos a la parálisis y a la muerte. El MINSA nos presenta este esquema de tratamiento, ¿no? Para las caries, bueno, nos menciona el mebendazol, 100 miligramos bioral y el albendazol. Pero también hay otros fármacos como el pamato de pirantel para el tratamiento de contactos, por ejemplo en mujeres embarazadas. Es una mejor opción el pamato de pirantel que el mebendazol o el albendazol. Podría utilizarse de mejor manera. Apellido, disculpa. Santa Cruz Flores. Ya. Ahora vamos a explicar sobre el Trichuris trichuria. Este es un nematodo causante de la trichuriasis. Básicamente habita en lo que es la mucosa del intestino grueso, pero mayormente en lo que es a la altura del ciego. Pero también lo podríamos encontrar en el colon y en casos graves en lo que es el recto. Es considerado un geohelminthiasis, ya que va a necesitar del suelo para que sus huevos puedan madurar. Es más común en zonas cálidas y donde existe mayor humedad, y sobre todo afecta a los niños más que a los adultos, ya que los niños están en mayor contacto con lo que es el suelo. Su transmisión va a ser fecal-oral, ya sea con el suelo o agua o los alimentos contaminados, y pues el reservorio de este parásito somos los seres humanos. Hay algunos factores de riesgo, sobre todo en zonas pobres o donde hay unas malas condiciones sanitarias. Por ejemplo, un factor de riesgo es defecar al aire libre, mala higiene personal y también uso de heces como abono o consumir agua no potable. El ciclo de vida de este parásito empieza con la eliminación, cuando las heces con los huevos son depositados en el suelo para que se dé la maduración.
En la maduración, estos huevos necesitan que el suelo esté húmedo con una temperatura de 10 a 30 centígrados y aproximadamente tiene un periodo de 15 a 30 días para que estos huevos se conviertan en huevos larvados, que es su forma infectante. Estos huevos larvados, al estar presentes en el suelo o también en el agua o los alimentos, al ser consumidos por el ser humano, van a ingresar hacia lo que es el estómago, donde aquí se va a dar la eclosión gracias a los ácidos del estómago y de otras bacterias. Van a ayudar a que estos huevos larvados puedan eclosionar, y aquí en el estómago se convierte en su fase 1, que es la larva. Luego migra a lo largo del intestino delgado, va atravesando su fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, que finalmente llega al intestino grueso, donde aquí se va a, ya es en su fase 4 es un gusano maduro, adulto, y se va a incrustar en la mucosa del intestino grueso. Y aquí tanto las hembras como los machos adultos van a copular, van a liberar nuevos huevos, que estos son no embrionarios, y pues continúa su ciclo de vida, luego la eliminación de nuevo. Y el ciclo es directo porque no requiere hospedadores intermediarios. Las manifestaciones: cuando existe una carga parasitosis escasa, el paciente por lo general es asintomático o puede presentar alguna leve molestia digestiva, pero cuando la carga parasitaria es mayor, ya el paciente presenta dolor abdominal, que son síntomas de la colitis, que es la inflamación del colon. También diarrea sanguinolenta, el niño puede presentar anemia ferropénica, pérdida de peso, también puede retrasar en su crecimiento, y por lo general siempre presentan tenesmo, que es la sensación de defecar. Y en casos graves también se presenta el prolapso rectal. Para el diagnóstico, se confirma principalmente por lo que es el examen coproparasitológico, donde se van a recolectar muestras y se va a observar al microscopio para ver los huevos. En algunos casos, como en los pacientes que son asintomáticos, no tienen una buena carga parasitaria, van a haber escasos huevos, entonces se va a necesitar recolectar nuevas muestras en diferentes días. Cuando el examen coproparasitológico es no concluyente, entonces se recurre, y tenemos una clínica muy evidente, entonces vamos a recurrir a lo que es la rectoscopía o la colonoscopía para poder ingresar al intestino, pues, y ver los parásitos adheridos a la mucosa del intestino. Esto es en casos severos. Y el tratamiento, el fármaco más usado es el albendazol, 400 miligramos por día por 3 días, o también el mebendazol, 100 miligramos cada 12 horas por 3 días. Se dice que el trichuria va a tener mayor efecto cuando recibe una dosis diaria por varios días. Se va a repetir en un lapso de 2 a 3 semanas el tratamiento en caso tengamos una reinfección o también síntomas persistentes del paciente como diarrea. Y el soporte, cuando hay una anemia, se le da soporte con hierro. Cuando tiene diarrea, hidratación y nutrición. Y la prevención, pues, es lavarse las manos, usar agua potable, evitar el uso de heces como fertilizantes, y también mejorar saneamiento y eliminar las excretas adecuadamente, y se recomienda la desparasitación familiar comunitaria periódica. Ya, Suárez Sánchez. Ahora vamos a hablar de entamoeba histolítica. Bueno, como sabemos, entamoeba histolítica es un protozoario unicelular. Este tiene una característica que es un ciclo directo, o sea, es monóxeno. Este invasor, bueno, este parásito principalmente va a invadir lo que es el intestino grueso, especialmente es el ciego, el sigmoides y el recto, ¿no? Su huésped del arbóreo es el ser humano, la única especie que causa capacidad de infecciosa va a ser la histolítica, porque también tenemos la entamoeba coli, la entamoeba gingivalis, que no hacen gran daño al ser humano, ¿no? En su etiología, vamos a hacer, es una infección que se adquiere por la medio de ingesta de los quistes. Estos quistes, como bien sabemos, son su forma inactiva, ¿no?
que es muy resistente, puede estar en el suelo, puede estar en partes contaminadas, en agua y puede estar durar mucho tiempo. Forma de evolución, tenemos dos formas. La forma de trofozoito, que esta es la forma invasiva, la forma patógena, la que nos va a dar toda la clínica y sintomatología en caso de que el paciente sea sintomático, ¿no? Y su forma quística, que es la forma la cual va a ser para que nosotros tengamos la infección. Algo recurrente de esto es que su forma quística se presenta porque tiene 4 núcleos. Por cada quiste que nosotros tengamos van a salir 8 trofozoitos. Ahora, con respecto al ciclo de vida, aquí lo dimos en dos partes. Una parte en el medio ambiente, por ejemplo, aquí el quiste tetranuclear, que es su característica, va a estar en el medio ambiente. Tanto puede ser en la tierra, puede estar en agua, en un lugar donde nosotros podemos adquirirlo, ¿no? Una vez que este quiste extracelular ingresa, va a ingresar directamente ingresa por la boca y pasa por el estómago y ingresa directamente hacia el intestino. Este quiste tiene una capa de quitina por la cual no es digerido por el ácido clorhídrico del estómago, por eso llega a la parte del intestino normal, no sin afecciones. En nivel de intestino, ¿qué pasa? Pasa de forma quística a su forma de trofozoito. Esto le decimos la esquistación, ¿no? Una vez que está en este medio donde el quiste pasa de forma de trofozoita, y como había explicado que este quiste se divide en 8 trofozoitos, y comienza esta parte. Si es que el medio ambiente es adecuado para el trofozoito, sigue el recorrido, llega hasta la parte del colon, y en este colon tiene el medio ambiente necesario para que forme la clínica del paciente, para que haga una invasión, va a haber 2 recorridos, en donde sí hay y en donde no hay. Donde sí hay todo este medio para que se forme, el paciente ya va a comenzar a multiplicarse estos trofozoitos por medio de la fisión binaria, ¿no? Porque su reproducción es sexual. En caso de que el paciente no haya un medio ambiente adecuado, ¿qué va a pasar? Ese trofozoito se vuelve su forma quística, o sea, se enquista. Una vez enquistado el paciente, esto va a ser netamente para los pacientes asintomáticos, ¿no? Se enquista y se va a eliminar, o sea, este paciente puede estar botando mucha cantidad de quistes de forma infecciosa al medio ambiente, ¿no? Ahora, para hablar netamente de su patogenia, como había explicado, una vez que el quiste ingresa por la boca, ¿qué va a pasar? Esto ya es netamente para la parte extraintestinal, ¿no? Ingresa por la quitina, su capa de quitina logra pasar el círculo hídrico. Una vez llegado a parte de acá donde va a colonizar la parte de colon, el sigmoides y recto, por su drenaje venoso, que va a ser desde la vena mesentérica inferior, pasa, primero estos trofocitos, el que va a hacer todo esto, erosiona la mucosa del intestino, ¿no? Al erosionar esta mucosa, logra ingresar a la parte del drenaje venoso. Este drenaje venoso va a seguir su recorrido, ¿no? De vena mesentérica inferior, la vena esplénica a la vena porta. Una vez llegado a la principal, el daño extraintestinal va a ser la parte hepática, ¿no? Va a dañar principalmente el lóbulo derecho del hígado. Y aquí lo curioso es que cuando infecta la parte del lóbulo derecho, forma un único absceso. En cambio, cuando infecta la zona del lóbulo izquierdo, crea múltiples quistes. Ya. Bueno, en su epidemiología es cosmopolita. Esto quiere decir que hay un predominio mundial. Es muy alta prevalencia en zonas endémicas, como en Latinoamérica, en climas tropicales. Su transmisión es fecal-oral. Está en el tercer lugar de las infecciones parasitarias con más mortalidad. La primera va a ser el paludismo, y segunda es quistosoma. Su hábitat, como dije, es el ciego, el sigmoides, el recto, y se factores de riesgos la falta de agua potable, el saneamiento y manipulación adecuada de los alimentos, ¿no? Su cuadro clínico, en caso de que sea un paciente sintomático, va a tener diarrea persistente, dolor abdominal tipo cólico, heces con moco o sangre, tenesmo, tiene fiebre, también va a tener palidez. En caso de, aquí en la clínica, como expliqué, los pacientes son, hay gran mayoría de pacientes son asintomáticos. Estos no saben que tienen la enfermedad, se diagnostica con amebiasis por medio de forma incidental, ¿no?
En caso de que tenga una amibiasis, ya una diarrea por amebas, esto va a ser la clínica que mencioné, ¿no? Y ya, muy pocos pacientes llegan a disentería, o sea, que forme ya una clínica más avanzada. En caso de amebiasis intestinal, tenemos al rectosigmoiditis aguda, a la colitis fulminante. Estas son formas ya avanzadas. Y amebiasis intestinal, la más común, es en el hígado, es más frecuente directamente por el drenaje, ¿no? También puede dar en pulmonar y amebiasis cerebral. En el diagnóstico vamos a ver que el examen microscópico va a ser de eso, ¿no? La coloporoscopía. Y lo que vamos a encallar acá va a ser los trofozoitos y hematíes fagocitados. En la serología, en el PCR, que vamos a detectar el ADN de la entamoeba. En la serología vamos a detectar el antígeno anti-G de la entamoeba. Y en imágenes nos va a servir netamente más para lo que es extra, ¿no? Extraintestinal. Podemos ver cómo se llama en la ecografía, podemos ver cómo se llaman los abscesos, los cistes, de forma de una reacción tipo egogénica. Y bueno, el tratamiento para los portadores sintomáticos, como dije, se pueden detectar de forma incidental. Lo más importante de acá los asintomáticos es porque ellos, como mencioné, van a seguir botando estos quistes de forma infecciosa, ¿no? Se va a utilizar mayormente la paromicina y la diloximida. Para pacientes con disentería por amebiasis se va a utilizar el metronidazol o el tinidazol, y en caso de absceso amebiano ya esto es el mismo tratamiento del metronidazol y el tinidazol, pero con dosis más elevadas. Y en caso de que ya llega parte de hígado, ¿no? Que es el más frecuente, la complicación se hace un drenaje para eliminar este acceso que se formó en el hígado. Ya, muy bien. Parasitosis intestinal, bueno, parasitosis intestinal, la verdad, como ustedes han visto, está bien enfocado, 5 parásitos. No hay más que aprender. A ver, ¿puedes poner por favor los objetivos de su exposición? Es la primera diapositiva que tenemos. Porque han puesto objetivos, se dice. La primera. Ahí, correcto. Describir el nivel de corrupción. Ya. A ver, chicos, todos los estantes, ¿algo que quieran aportar ustedes voluntariamente a la disposición de sus compañeros? ¿Apellido? Uriarte, ya, ok. Considero que dentro de las recomendaciones para parasitosis intestinal, la mayoría es por transmisión fecal oral, en la cual se estaría dentro de estas recomendaciones la higiene personal, el lavado de las manos, de igual manera también el lavado de los alimentos, así como también si es que se da tratamiento a aquella persona que cursa con parasitosis intestinal, se le tendría que dar ese tratamiento a toda la familia. Algo más, y desde el momento en que recibe el tratamiento de esa persona, tendría que también limpiar toda su casa, sus sábanas, para que pueda eliminar el parásito y no pueda haber una reinfección. Bien, lo que dice Cotuel es importante, ¿no? La prevención. ¿Cómo prevenimos la parasitosis? A través, lamentablemente, del lavado de manos, higiene, ¿no? Hay personas que a veces van al baño, no se lavan las manos, a veces su compañero, si está allí los quistes por ahí regados, pues lo lleva a la boca, infecta y se hace todo un círculo. Pero es que hay que tratar a toda la familia. Si lo detectamos en niños que hay en su salón de clase, probablemente haya que darle a todos los niños del salón de clase, porque si no se vuelven a conectar todos entre sí. ¿Ya? A ver, por ahí sus compañeras dijeron que existen algunos parásitos que generan eosinofilia periférica. ¿Qué a ver? Es el parásito Ascaridomicoides. ¿Apellido? Llanos Paico. Dime, ¿y qué examen le pedirías para Llanos Paico? ¿No te han puesto en la lista? ¿Por qué? ¿Es un examen? Así es. Perdón. Estoy cieguita ya. Ah, ya te decía, ¿qué examen le pedirías para ver eosinofilia periférica?
A ver, tranquilo, respira. Eosinofilia periférica. ¿Qué significa eosinofilia, profesor? Eosinófilo, ya. ¿Y en qué examen? Tu hemograma. Es un hemograma completo, ¿no? Le pido un hemograma completo para ver qué eosinófilo, ¿no? ¿En qué circunstancias se pueden elevar los eosinófilos? A ver. Si yo le hago un hemograma a mi paciente y me sale eosinofilia, ¿qué va a haber? ¿Qué infección? En alergias y en qué? Y en parasitosis. Ya no en infección parasitaria en todo caso completa. Ya, quiero. Claro, pues, ¿en qué situaciones? En alergias y en parasitosis, ¿no? Tiene clínica, como han mencionado sus compañeros, en 2 días. Chicos, acá en parasitosis, ¿ya haber alguien más que quiera aportar algo más, chicos? A ver, ¿qué otro es su objetivo? Es establecer... Dice, establecer el diagnóstico diferencial de las parasitosis intestinales frente a otras patologías infecciosas y no infecciosas con presentación clínica similar. A ver, giardiosis intestinal. ¿Cuál podría ser su diagnóstico diferencial? Primero, ¿cómo se presenta clínicamente una giardiosis intestinal? Es asintomática, pero luego puede ser de inicio agudo crónico, con la diarrea al acetosis, o sea, ¿Diarrea de qué tipo? Bosa, puede ser esteatosis, agoluria. Esteatósica. Esteatósica. Ya. ¿Qué otro tipo de enfermedades nos generan diarrea esteatósica? O sea, esteatosis. Esteatorrea, no es esteatorrea. ¿Qué diarrea nos genera esteatorrea? En su grupo anterior habíamos tenido síndrome de malabsorción, pero ¿quiénes? ¿Cuáles son? ¿Qué enfermedad? Porque ahí dice 5. Establecer el diagnóstico diferencial. O sea, ¿qué enfermedad? Enfermedad celíaca, insuficiencia pancreática exocrina. Ya. ¿Algo más que quiera aportar, chicos? A ver, su conclusión de alguno de ustedes, ¿qué concluyen de este tema de parasitosis? A ver, ¿quién es Juan Más Ramírez y Estefan? Yo quería aportar sobre básicamente los signos de alarma. Ya. La parasitosis, por ejemplo, uno de los signos de alarma sería un dolor persistente o consangrado, que sería por la entamoeba histolítica. También otro de los signos de alarma sería la desnutrición, la anemia ferropénica, también ya infección, anemia ferropénica. Un dolor abdominal intenso, el cual puede ser ocasionado por una obstrucción intestinal. ¿Ya? ¿Cuál de las parasitosis que han mencionado genera obstrucción intestinal? A ver. Las Ascaris. Ya, muy bien. A ver, Paredes Fernández Ángela. ¿Algo que quieras aportar a tu grupo? Conclusión, no sé, chicos, miren, si un paciente tiene esto, entonces puede ser tan fácil. Lo que tú puedas aportarle a tus compañeros para que ellos... De que muchas veces cuando no hay signos de alarma, se da un tratamiento empírico, que se le da el albendazol, y para el caso de nematodes se da arnazol más metronidazol, y cuando ya tenemos un diagnóstico específico por la evidencia de los signos de alarma y ya se ha hecho un diagnóstico diferencial de los parásitos, en el caso de los protozoos como la giardia y la entamoeba se le vendría a dar metronidazol, y los nematodes, que vendrían a ser los caryopticoides y los otros más, se da el albendazol. Ya. ¿Alguien más, chicos? A ver, ¿qué más falta? Faltan varios, ¿no? ¿Y baja de esa, Astrid? ¿Quién es? A ver, Astrid, ¿algo más que quieras aportar? También la importancia de realizar una buena anamnesis al paciente, ¿no? Como usted dijo, el preguntarle cuántas deposiciones ha hecho al día, el contenido que tiene esta diarrea, si tiene sangre, moco, si es grasosa o maloliente, o si incluso ha visto gusanos. También en caso de en niños,
Si la madre, por ejemplo, ha notado que el niño se rasca mucho en su zona perianal, qué tan buena higiene tiene su hijo y Ya, y si dice que tiene prurito perianal nocturno, ¿cuál de todas las parasitosis que han hablado sospecharía? Apellidos, tú. Entamoeba vermicularis, ¿es eso? Enterobius vermicularis. Sí, a ver, ¿quién expuso enterobius vermicularis? Creo que fue Paulo, ¿no? Paulo. ¿Está bien lo que hizo compañero? Enterobius vermicularis, ¿no? Que es el oxuro, pues la oxuriasis, ¿no? Eso nos genera prurito perianal nocturno, ¿no? Y en el caso de las niñas, como dijo su compañero, pueden tener vulvovaginitis, ¿ya? ¿Y cómo se manifestaría la vulvovaginitis en las niñas? O sea, ¿qué síntomas les diría la mamá para que ustedes digan, ah, puede ser una vulvovaginitis? Entonces sería picazón, irritación en las zonas, de repente ganas de ir al baño, disuria creo que se llama eso. Ya. Al baño y no poder funcionar. Y la secreción, pues, ¿no? Secreción vaginal. Es raro que una niña tenga secreción vaginal. Y es importante, doctor, enseñarle a la vigilancia de, porque no son niñitas, el aseo. Exacto, el de aseo. Adelante hacia atrás, que no regrese. Claro, el aseo. Eso porque si bien es cierto, salen las larvitas y dejan ahí sus huevitos, a veces también se ingresan hacia la vagina, pues porque recuerden que la mujer, el ano y la vagina están muy cerquita, ¿no? Que no es igual que los niños. Entonces, si tenemos una niña que tiene vulvovaginitis a repetición, entonces podemos sospechar también que podría estar teniendo una parasitosis intestinal. Si yo tengo un grupo de niñitos que según ustedes van a ver cuando lleven en pediatría, hay algunas mediciones que uno tiene que tener de unas tablas de medida de crecimiento de los niños. Si yo veo que este niño no está creciendo ni en talla ni en peso, ¿no? Y veo que también tiene anemia, como mencionaron, de repente tiene el abdomen alonadito, hinchado, ¿no? Probablemente pueda estar teniendo parasitosis. En su serum van a haber parasitosis, escucha, como cancho. Yo cuando fui a mi serum me imaginaba, ¿qué le puedo decir? Pues, que eran esos Grey's Anatomy, así, uy, voy a hacer mis mejores diagnósticos. Cuando llegué, mi primer paciente, me acuerdo, me llamaron, yo me moría de nervios, que será la paciente, no sé. Cuando al final era una faringitis, una diarrea, recetando y mis sales de rehidratación, pero es lo que van a ver, diarreas, parasitosis, todos los días. Por último, tienen que hacer campañas de parasitación del cerebro. Ya les he dicho, ustedes también toman, porque también va a haber. ¿Por qué? Porque es por el saneamiento, ¿no? ¿Algo más quieres aportar? ¿Apellido? A ver, Valdivieso. También tendríamos que, si bien es cierto, la parasitosis es un grave problema de salud, ¿no? Que básicamente afecta a niños más que todo, y es ahí donde nosotros como escuela de salud deberíamos de proporcionar más capacitaciones, porque si bien es cierto, cuando vamos al SERUMS o cuando iremos, es cuando tienen más riesgo las personas que no saben básicamente cómo es la higiene personal, tienen falta de aseo, no saben lavarse correctamente las manos. Entonces se tenía que proponer campañas donde podamos enseñar esos métodos para prevenir estas infecciones. Exacto, lo que dice compañera es cierto. Nosotros cuando vamos al SERUM, o sea, lo que nos pasa, chicos, que la mayoría somos formados para tratar las enfermedades que ya están instauradas, por decirlo así, ¿no? Pero en realidad ustedes saben que también debemos tratarlo, o sea, una prevención primaria, ¿no? ¿Qué tendría que hacer yo para evitar que mi paciente llegue a tener la parasitosis intestinal, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para evitar que llegue a tener diarrea? ¿Qué debo evitar para evitar que mi paciente sea diabético? ¿Qué debo evitar? O sea, y eso es lo que dijo su compañera. En el SERUM hacemos mucha atención primaria, y parte de esa atención primaria es dar charla, ya sea la comunidad, los colegios, ¿no? Sobre esas medidas, ¿no? Para que los niños o el personal o las mamás, sobre todo las mamás, aprendan cuáles son las medidas que ellas deben seguir para evitar que sus niños lleguen. Chicos, por favor.
para evitar que los niños lleguen a tener pues parasitosis, diarreas. Hemos visto que un paciente se puede morir por una diarrea aguda, sí se puede morir por una diarrea aguda. En niños. Sobre todo los niños, como hemos visto ahí, menores de 2 años, con morbilidades, desnutriditos, ellos se van a morir más rápido que cualquier otro niño. ¿Ya? ¿Algo más que quieran aportar? Ya nos vamos. La diferencia de que cuando mencionó mi compañero sobre la entamoeba histolítica, que es considerado un parásito, no todas las entamoebas vienen a ser parásitos, sino también tenemos la entamoeba, la coli, la erispa, que son comensales, o sea, viven dentro, o sea, están en otro ser vivo, pero no causan daño. No son patógenos. No son, sí. Ya, eso tenemos que tener en cuenta cuando pedimos el parasitólido en heces. Cuando pedimos el parasitólido en heces, a veces nos salen esas entamoebas que no son patógenas, ¿no? Eso también hay que ver, porque nosotros somos los que revisan, interpretamos el examen. Viene el examen, otro es el Blastocystis hominis, ese es otro parásito. A todos les aparece Blastocystis hominis, les dan sus 3 días de metronidazol. Encima el metronidazol es horrible, tomen metronidazol para que vean. Les da diarrea, náuseas, vómitos. Al pobre niño le dan 3 días de metronidazol por Blastocystis hominis. No es patógeno, no deberíamos tratar Blastocystis hominis. Es lo que dice su compañero con la entamoeba, que no se histolítica, no le damos tratamiento porque es un parásito comensal, o sea, vive ahí, no genera ninguna infección, ¿no? Algo más sería, como se llama, hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? En caso de entamoeba histolítica, su clínica, cuando ya el paciente tiene los síntomas, ¿no?, de diarrea por entamoeba, por una amebiosis, la clínica es muy similar en caso de una colitis ulcerosa y una enfermedad de Crohn. Por ejemplo, es que nos confundimos y no hacemos bien un diagnóstico diferencial y tratamos a este paciente para esas enfermedades. En este caso son corticoides. Le damos los corticoides y ¿qué pasa? Con los corticoides empeora la clínica del paciente y lo que está con una diarrea por ameba, una amebiosis, lo mandamos directamente a que la vez se reproduce más rápido, ¿no? La potencia, y lo puede llevar a una colitis fulminante o a una ameboma, ¿no? Que el ameboma ya es netamente el extremo de la enfermedad. Por eso ahí ustedes han puesto pues bien clarito el número 5, dice establecer diagnóstico diferencial, dice. Por eso, chicos, de acuerdo a los síntomas, ustedes en parasitos, ¿qué tienen que fijar? ¿Qué parásito, qué tipo de parásito es? ¿No? ¿Cuál es la clínica que tiene el paciente que puede cursar con esa parasitosis? ¿Cuál sería su diagnóstico diferencial, no? ¿Qué otra cosa puedo sospechar? Si le hago el test de ese, si no sale el parásito que estoy pensando, no voy a seguir pensando que sí es entamoeba, ¿no? Ya tengo que buscar otras opciones. Entonces, eso sí es importante. Entonces, ustedes tienen que hacer su resumen, a ver, psoriasis tal síndrome, ascariasis tal síndrome. Entonces, cuando les venga su caso clínico, tienen que clínicamente, ¿qué tienen que hacer? Mal. Es lo que tienen que hacer en parasitosis. No tanto en la que mide 1 micra, 3 micras, es cilíndrico, es largo, ¿no? Eso a mí no me interesa, eso es en parasitología. A mí me interesa qué tipo de parásito es, por último, dónde, cuál es su reservorio, cómo se transmite. ¿Qué más me interesa a mí? La clínica del paciente y el tratamiento, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos interesa. Ya, chicos, muy bien. Ya, si nadie más tiene algo que aportar, lo vamos. Ya, chicos, voy a entregar notas, lo que deseen. Sí. ¿Tienes tu oficina? ¿No? ¿Sí? No, te puedo anotar.